Reciban un cordial y cariñoso saludo, familias de catequesis. Jesús nos invita a su banquete, es el título de la catequesis número 28. Una fiesta que debemos vivir con inmensa alegría, unidos en el amor de Jesucristo resucitado, que se quedó con nosotros para siempre en el pan y el vino, que luego, con el poder del Espíritu Santo, se convierten en su cuerpo y sangre para nuestro alimento espiritual. Como vemos en la diapositiva, está Jesús, el sacerdote y la iglesia reunida, que somos todos. La frase que resume la enseñanza de este tema es: la Eucaristía es el centro de la vida de los cristianos. Si somos cristianos católicos, creyentes y con una fe verdadera, debemos participar frecuentemente de esta celebración. Veremos otros nombres que recibe esta celebración: Santa Misa, Sagrado Banquete, Fracción del Pan, Comunión, Santo Sacrificio, Asamblea Eucarística. Ahora entremos en oración. Hoy, Señor Jesús, estamos ante ti para adorarte y agradecerte por el inmenso amor que nos demuestras al estar permanentemente con tus hijos en ese gran regalo que dejaste para permanecer por siempre en nuestras vidas. Ahora escuchemos esta alabanza infantil que dice cómo el Señor en su grandeza se hace pequeño para quedarse como alimento y ayudarnos en el camino de regreso hacia Él. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe, de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. El objetivo de esta catequesis es aumentar nuestra fe en la Eucaristía, que es el alimento que Cristo nos da y el más fuerte vínculo de unidad con Dios y con nuestros hermanos, porque la Sagrada Eucaristía es comunión, o sea, ese gran momento de unidad de todos los creyentes con Jesús, convertido en alimento espiritual. En la imagen podemos ver el sublime momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva al cielo el pan y el vino, que se convierten en cuerpo y sangre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Para ir entrando un poco en el tema, preguntamos por qué nos gusta asistir a las fiestas o hacerlas en nuestras casas para invitar a nuestros amigos y familiares. Pues lo más factible es porque siempre tenemos la expectativa de que vamos a tener un agradable espacio de entretenimiento con música, amigos, golosinas, sorpresas y otras actividades que nos llaman la atención. Asimismo, la Eucaristía es una gran fiesta que debemos vivir de la misma forma, escuchando con amor la palabra de Dios para ponerla en práctica, alimentarnos de su cuerpo y sangre, participar con todos los sentidos en las oraciones y en la alabanza, y de esta forma viviremos con alegría verdadera de este gran banquete. Ahora, en la palabra de Dios, vemos cómo Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, nos recuerda que el Jueves Santo Jesús se reúne en la última cena con sus discípulos y nos dice: yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, hágalo en memoria mía. Pues siempre que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invitamos ahora a hacer la lectio divina. Iniciamos primero con qué dice el texto. En este texto, el apóstol San Pablo, en una carta dirigida a la comunidad de Corinto, les recuerda cómo fue que Jesús instituyó la Eucaristía y qué fue lo que ocurrió. Como cuando Jesús, después de bendecir el pan, dijo: este es mi cuerpo y hagan esto en memoria mía. Y lo mismo hizo con el cáliz, diciendo que era la nueva alianza que sellaba con su sangre y que esto debían hacerlo en memoria de él. A partir de ese momento quedó instituida la Eucaristía como una celebración en las comunidades cristianas. ¿Qué me dice el texto? Pablo le recuerda a los corintios que las comunidades que habitaban en ese sector de Grecia no estaban cumpliendo con el mandato de Jesús, porque ellos habían con el tiempo perdido la esencia de lo que era la Eucaristía, que ya no se reunían como hermanos, sino que se reunían por clases sociales, y algunas actividades propias de la Eucaristía se fueron perdiendo, se fue perdiendo la esencia de la enseñanza de Jesús en la última cena, esa enseñanza que aprendieron de los apóstoles. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que nosotros tenemos que tener la precaución de cuidar lo que Cristo nos enseñó, que no podemos dejar que sus enseñanzas en la Eucaristía se pierdan como tal, que tenemos que aprender a querer y amar este hermoso sacramento que Jesús nos dejó. ¿Qué le respondo al Señor? Señor Jesús, hoy estamos aquí reunidos como comunidad de catequesis familiar. Te pedimos, Señor, que ahora que estamos preparando estos niños y retornando estas familias a tu rebaño, seamos capaces de mantener cerca y con rigurosidad las normas y enseñanzas que tú nos dejaste, que no solamente asistamos a la celebración eucarística, sino que también nos dispongamos a participar de la Eucaristía, que es la comunión, que no solamente escuchemos tu palabra, sino que también nos llenemos de tu Espíritu. Amén. El compromiso que debemos tener todos es cuidar nuestra Eucaristía, darle el verdadero valor y la importancia, prepararnos para ir a la Eucaristía, no solamente asistir, sino asistir adecuadamente vestidos, pensando en que vamos a compartir con nuestros hermanos y que vamos a aprender del Señor que nos quiere enseñar, ir con mucha disposición. En esta parte del tema vamos a desarrollarlo con frases para recordar algunas cosas que son muy importantes dentro de la celebración eucarística. Empecemos diciendo entonces que fue en la cena pascual, el Jueves Santo, que se instituyó la Eucaristía, que el Señor nos hizo una nueva promesa y que esa es nuestra esperanza. Eso es lo que significa la palabra hasta que vuelva. El Señor volverá. Y esa es nuestra esperanza y debemos estar preparados en cuerpo y alma para ese momento. También recordar que la Eucaristía no se celebra como un hecho que ocurrió hace 2000 años. No, la Eucaristía es una presencia en la que decimos que es un memorial donde se actualiza la presencia viva del Señor en medio de la comunidad, en medio de la iglesia. A cada instante se está celebrando la Eucaristía en todo rincón del mundo. Aquí retomamos la enseñanza de esta catequesis, que la Eucaristía es el centro de la vida de los cristianos. Es allí donde nos debemos encontrar todos los hijos de Dios como hermanos para juntos con Cristo hacer nuestra acción de alabanza y gloria al Señor. Porque en la Eucaristía nos asimilamos a Jesús, nos juntamos a Él y junto con Jesús vamos a dar las gracias al Padre Celestial, porque Eucaristía significa acción de gracias. Es allí en la Eucaristía, como podemos ver en las imágenes, donde nosotros nos llenamos del Espíritu Santo con el cuerpo y con la sangre, que por intermedio de Jesús
llega hasta nuestro corazón, porque a la Eucaristía tenemos que llegar con el ánimo de saber que tenemos un encuentro con Jesús y con el Padre, con el Espíritu Santo. Porque nosotros somos cuerpo, pero también somos espíritu, y tanto nuestro cuerpo necesita comida para alimentarse como nuestro espíritu necesita la Eucaristía para fortalecerse y estar cerca del Señor. En la Eucaristía Cristo se hace presente su sacrificio en la cruz por nuestra salvación. Y lo repito, por nuestra salvación. Por eso murió Cristo en la cruz. Y miremos con esta imagen tan hermosa en la que se ve a Jesús partiendo el pan y dándonos su vida, para recordar que en la Eucaristía Jesús se hace presente no solamente en cuerpo, sino en sangre, alma y divinidad. Hay un pasaje evangélico que es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Jesús es el Cordero de la Nueva Alianza. Aquí recordar una pequeña historia. Cuando los antiguos judíos celebraban la Pascua, lo hacían sacrificando un cordero, comiendo pan ácimo y vino. Cuando Jesús celebró la última cena, Jesús fue el cordero de esa cena pascual. Por eso Él se entregó como cordero y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ellos compartieron el pan, compartieron el vino y compartieron el cuerpo de Jesús. A partir de ese momento ya no se celebró más la Pascua judía, sino la Pascua cristiana. Eucaristía es estar en comunión directa con Dios. Cuando estamos con la Eucaristía en nuestro cuerpo, en ese momento estamos juntos con Dios y nosotros nos hacemos sagrarios. Cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria mía, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y vamos a mirar en esta imagen donde la Eucaristía está en la iglesia, en el templo, en la comunidad, estas frases con otras enseñanzas que dicen: se quedó escondido en un pedacito de pan para ser nuestro alimento diario. Dios, tan grande como es, y se quedó solo en un pedacito de pan. En la Eucaristía, Jesús se une a nosotros y nos da la fuerza del Espíritu Santo para vivir como hermanos en una misma familia. Miren qué bonita esta enseñanza. Vivamos la Eucaristía como si fuera la primera Eucaristía, nuestra única Eucaristía y nuestra última Eucaristía, porque estamos hoy pero no sabemos si estaremos mañana. La Eucaristía es el pan convertido en cuerpo de Cristo y vino convertido en sangre de Jesús. Y miremos en esta enseñanza tan bonita cuando vemos al sacerdote entregando la Eucaristía para recordarnos que Dios se hace presente en el altar para que nosotros recibamos los siguientes beneficios. Primero, para Él permanecer en medio de nosotros. Segundo, para Él ser nuestro alimento espiritual, el alimento de nuestras almas. Y tercero, para darle a la comunidad de la iglesia un sacrificio visible y digno de la majestad infinita de Dios. Para terminar, tenemos la siguiente tareita: escribir en la hojita de mi compromiso la cita bíblica de Juan capítulo 6 versículo 51 y leer la cita de la primera carta de Corintios capítulo 11 versículo 27, que nos habla de las consecuencias de comulgar en pecado, es decir, recibir el cuerpo de Cristo cuando estamos amarrados a las cadenas del pecado. Mirando la diapositiva, vemos una familia reunida en torno al pan y al vino. Esto lo debemos hacer siempre con mucho amor, porque cuando vivimos la Eucaristía todos reunidos, estamos unidos a Cristo. Nada más bonito que ver el papá, la mamá y sus hijos asistiendo a esta hermosa reunión. Nos preguntamos qué podemos hacer como familia para superar la pereza de asistir a la Eucaristía. Para terminar, hacemos nuestra oración. Permite, Señor, que en este santo sacrificio estemos siempre dispuestos para entrar en unidad con tu Santo Espíritu, que estemos bien preparados, libres de pecado, para recibirte como lo mereces en nuestra casa, en nuestra alma, y así formemos un solo cuerpo. Y terminamos escuchando la segunda parte de la canción de alabanza a Cristo Eucaristía.